Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en el capítulo número 3 que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. Cuando se convirtió en el administrador de la nueva agencia con un presupuesto de $2 billones y una plantilla de más de 35,000 empleados, comenzó de inmediato a montar un puesto de mando, como en tiempos de la OIAA, y a encargar lo último en equipamiento audiovisual para utilizarlo en las reuniones de los fines de semana. Durante su breve estancia al frente del organismo, fue sin duda quien más se movía, pero su corazón no estaba ahí. William Mitchell, un funcionario de la Administración de la Seguridad Social, diría posteriormente hablando de la actitud de Nelson en el departamento: a mí nunca me impresionó por ser una persona eficaz ni particularmente imaginativa. Parecía más bien trabajar por medio de asesores, personajes borrosos en la periferia de la administración interna. Era gente con la que, al parecer, estaba muy vinculado en función de los amplios intereses de los Rockefeller en otras esferas, y personalmente opino que le habría ido mucho mejor si hubiera prescindido de ellos. Año y medio después de su nombramiento en el Departamento de Sanidad, Enseñanza y Bienestar, que él siempre consideró como un simple trampolín, le llegaba a Nelson por fin una oportunidad en asuntos internacionales, al producirse la dimisión C.D. Jackson como asesor especial del presidente y recaer en él la sustitución. La definición oficial del cargo de Jackson había sido asesor especial para estrategia psicológica. Nelson se convertiría en asesor especial para estrategia de la Guerra Fría. Las extrañas denominaciones reflejan la peculiar naturaleza del cargo, que oficialmente estaba previsto para facilitar consejos y asistencia en el desarrollo de una mayor comprensión entre los pueblos, pero que en el fondo encubría la responsabilidad de coordinador presidencial de la CIA. Nelson despachaba directamente con el presidente y asistía a reuniones del gabinete, del Consejo de Política Económica para el Extranjero y del Consejo Nacional de Seguridad, organismo supremo generador de la política gubernamental. Al mismo tiempo actuaba como jefe de una unidad secreta, denominada Grupo Coordinador de la Planificación, formado por él, el secretario delegado de Defensa y el director de la CIA. Esta entidad era la encargada de llevar a la práctica las decisiones del Consejo Nacional de Seguridad. Era un cargo en el que empezaban a unirse algunas de las características del puesto de supercoordinador que él había recomendado. Sin embargo, Dulles seguía siendo un obstáculo. Dulles no olvidaba cómo su propio tío Robert Lansing Wilson había sido secretario de Estado con Woodrow. Wilson había sido neutralizado por el coronel House y, aunque no deseaba una pugna abierta con Rockefeller, permitía que sus subordinados, en particular el subsecretario Herbert Hoover Jr., frustrasen las gestiones de Nelson. La peor situación se produjo a propósito del plan Open Skies, preparado para la Cumbre de Ginebra en 1955. Durante los primeros años de la presidencia de Eisenhower, fue constante la controversia a propósito de la política nuclear. Conforme la Unión Soviética fue reduciendo su atraso atómico en relación con Estados Unidos, Eisenhower fue inclinándose progresivamente a considerar suicida un conflicto nuclear. Sin embargo, Dulles era partidario de la doctrina de represalia total, y en cuanto a la política asiática se había alineado con el almirante Radford, que presidía el Estado Mayor Conjunto. Este era el militar de más alta graduación, partidario de una guerra nuclear preventiva, en apoyo de la entrada de Estados Unidos en el conflicto francés de Indochina. Radford se dejó arrastrar a regañadientes a la Cumbre de Ginebra, la primera reunión entre estadistas de Estados Unidos y la URSS desde 1945. El 10 de mayo de 1955, los negociadores soviéticos imprimían a su política un giro total de 9 años de historia desarmamentista y aceptaban los planes occidentales de limitación de tropas, reducción de armamentos convencionales, así como el calendario y método propuesto por Occidente para abolir los silos nucleares y reducir las fuerzas armadas. Y lo que aún fue más sorprendente, los rusos aceptaban por primera vez los planes occidentales de inspección, incluida la vigilancia permanente, mediante puestos de control internacional tras el telón de acero. Los historiadores considerarían después esta reunión como primera y quizás como última oportunidad
para detener la escalada en la carrera nuclear, pero en el Pentágono y en el cuartel general de la CIA en Langley Field, Virginia, la noticia del cambio de actitud soviética fue recibida con recelo. Decididos a conservar la ventaja estadounidense en la carrera armamentística y recelosos de que un simple rechazo de las aparentes concesiones rusas dieran al Kremlin una enorme ventaja dentro de la ofensiva para la paz, acordaron que el problema que se les planteaba era el de recuperar la iniciativa política, una tarea particularmente atractiva para el asesor especial para estrategia de la Guerra Fría. La primera gestión de Nelson fue reunir una gran plantilla de expertos técnicos, investigadores e ideólogos en el ambiente secreto de la base de la Marina en Cuántico. Tras varios días de deliberaciones, el grupo dio a luz el plan Open Skies, cielos abiertos, en virtud del cual soviéticos y americanos podrían realizar vigilancia aérea de sus respectivos territorios ante la eventualidad de un ataque sorpresa. Era un plan que la opinión mundial podía considerar audaz y generoso, pero que los rusos probablemente rechazarían por considerarlo una vuelta atrás en las medidas concretas de desarme ya acordadas y ser además un factor que daba al traste con su mayor ventaja, el secreto, sin contrapartida alguna. Por entonces los rusos no disponían de una red de lanzamiento para un ataque nuclear contra Estados Unidos, mientras que el bloque eurasiático estaba rodeado de bases aéreas norteamericanas. Para curarse en salud, el equipo de Cuántico lanzó la propuesta de intercambiar la copia de los planos de las bases militares entre las dos potencias. Unos días antes de que el presidente partiera para Ginebra, Nelson presentaba el Cielos Abiertos, resumido en un folio. Al presidente le pareció una buena propuesta y convocó a Rockefeller a una reunión con el secretario de Estado Dulles la noche previa al viaje. Dulles había estado contemplando con animosidad las gestiones de Nelson y había comentado a Sherman Adams suspicaz: debe estar haciendo algo gordo, los tiene en Cuántico y nadie sabe qué se traen entre manos. Dulles no veía ventaja alguna en proponer un plan de paz y, en su opinión, la cumbre debía ser un foro para estipular los principios y compromisos que hacían de Estados Unidos el paladín del anticomunismo y nada más. Refiriéndose despreciativo al plan Cielos Abiertos, comentó: no hay necesidad de convertir la conferencia en un campo de batalla propagandística. Los días anteriores a la cumbre estuvieron preñados de intrigas, pues el Departamento de Estado quería impedir que Nelson acudiera a Ginebra, del mismo modo que años atrás había tratado de mantenerlo apartado de la conferencia de la ONU en San Francisco. En el último momento el presidente se vio obligado a terciar. Rockefeller iría hasta París para asistir a la reunión previa de expertos que asistirían a la cumbre, pero no iría a Ginebra. Sin embargo, en cuanto Nelson se vio en suelo europeo, empezó a manobrear para encontrar apoyo a su propuesta de cielos abiertos. Esta vez no contaba con un personaje del calibre de Vandenberg en quien escudarse, pero logró el respaldo de Gruenter, comandante general de la OTAN, y del almirante Radford. El primer día de la cumbre, el primer ministro Bulganin puso de relieve la aceptación soviética de las propuestas occidentales para desarme y pidió una drástica reducción de fuerzas a las grandes potencias. Al día siguiente, Dulles recibió un telegrama en clave firmado por el almirante Radford, instándole vehementemente a adoptar el plan Rockefeller como medio para salvar la conferencia. Nelson, que había pasado gran parte de la noche anterior redactando el telegrama con el jefe de desarme de Estados Unidos, Harold Stenzel, se aseguró de que el presidente recibiera una copia a través de su ayudante, el coronel Andrew Goodpaster. Nelson fue convocado a Ginebra, en donde Eisenhower volvió a contemplar el plan con Dulles. El secretario admitía ahora que las circunstancias le habían hecho cambiar de opinión, y al día siguiente Eisenhower, en el magnífico escenario del Palacio de las Naciones, contemplando desde la tribuna los rostros expectantes de los concurrentes y mirando de frente a la delegación soviética, hizo acopio de la franqueza de su Kansas natal y dijo: ha llegado el momento de poner fin a la Guerra Fría. A continuación esbozó a grandes rasgos el plan. Cielos abiertos. Fue un éxito fulminante y rotundo, y Eisenhower se convirtió en protagonista de la conferencia. Un mes más tarde, Harold Stassen, delegado de Estados Unidos en la conferencia de desarme, pudo tranquilamente retirar todas las propuestas de desarme hechas por Estados Unidos en los 10 años anteriores.
todas ellas sustancialmente aceptadas por la Unión Soviética. Algunos observadores que hilaban fino opinaron que la propuesta de Rockefeller representaba poco más que un gesto de relaciones públicas, y el propio Dulles se mostró escéptico desde una posición de altura, y al regresar en un telegrama dirigido a todos los jefes de misión, comentó receloso: Ginebra ha planteado problemas para las naciones libres. Durante años se habían mantenido unidas principalmente por el aglutinante temor y la convicción de superioridad moral. Ahora el temor ha cedido y la divisoria moral está algo confusa, pero Nelson estaba de nuevo manos a la obra. Convenció a Eisenhower para que le permitiera celebrar otro seminario en Cuántico, se denominaría Cuántico II, y estudiar el modo de llevar a la práctica la ventaja en la Guerra Fría, conseguida durante la Cumbre de Ginebra, pero cuando el informe de recomendaciones de 41 folios fue presentado al Consejo de Ministros, tropezó con una formidable oposición. El arrogante Dulles, aunque conforme con las directrices básicas, se mantuvo inflexible, y también el secretario de Hacienda, George Humphrey, un conservador del Medio Oeste, irreductible contrincante de los planes de grandes gastos, era partidario de la teoría dullesiana de represalia total, porque en realidad se la habían presentado como mayor ahorro en dólares y un medio de utilizar la amenaza nuclear ahorrando fuerzas convencionales. Fue Humphrey quien, valiéndose de su condición de amigo de Eisenhower, se opuso firmemente a los planes de Nelson y rebatió sus criterios alegando el costo exorbitante. En los meses que siguieron, al ver que cada vez le resultaba más difícil entrevistarse con Eisenhower, Nelson empezó a pensar en la dimisión de su cargo, pero justo entonces Charles Wilson, el secretario de Defensa, le preguntó si quería ser su delegado. Sabiendo que Wilson estaba a punto de retirarse del gobierno y ante la posibilidad de situarse en una buena posición como sustituto, Rockefeller aceptó. Pero al cabo de una semana Wilson retiraba la propuesta, confesándole que Humphrey lo había echado todo a perder, diciéndole a Ike que era un error poner a un derrochador en un puesto clave de defensa. El 31 de diciembre de 1955, Rockefeller daba fin a la tercera ronda de servicios en Washington y dimitía de su cargo de asesor especial del presidente para la estrategia de la Guerra Fría. Las guerras calientes, frías o sanguinarias fueron los hitos de su servicio federal. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.